buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este punto de encuentro virtual con los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, jueves 14 de mayo de 2020, tenemos la presentación del doctor Manuel Suárez Lastra. Él es director del Instituto de Geografía de esta casa de estudios. Hace unos días presentó una aportación más de la UNAM en la tarea de enfrentar la pandemia ocasionada por el coronavirus, el índice de vulnerabilidad a nivel municipal en México ante la COVID-19. Adelante, doctor, este es su espacio. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias al doctor Samuel Ponce de León, y pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan la tarde de hoy. Les quiero presentar algunos de los avances que hemos tenido y de alguna manera mostrarles, pues, qué quiere decir esta epidemia esta pandemia de COVID-19 en términos desde la perspectiva geográfica a nivel nacional. Les voy a compartir mi pantalla. He nombrado esta presentación Territorio y COVID-19 y quisiera empezar con una lámina que describe, bueno, que muestra la forma en la que ha evolucionado el COVID-19 en el último mes en México, ¿no? Este video comienza el 12 de abril del 2020 y termina el 12 de mayo, o sea, el día de ayer. Y lo que vemos es que pues, es un fenómeno que sabemos empezó con un caso y que al día de ayer pues ya habíamos tenido más de 40,000 casos confirmados, cerca de 4,000, un poco más de 4,000 muertes. Y que es un fenómeno que se ha expandido en el territorio y que muy probablemente se continúe expandiendo. Esto es importante porque a medida que se expande, cada uno de los municipios y de los lugares a los que llega el virus tiene características diferentes, ¿no? No es lo mismo un municipio de Oaxaca a un municipio de Sonora. Y cada uno de estos municipios y cada uno de estos territorios tiene tiene vulnerabilidades diferentes, tienen capacidades diferentes para enfrentar la pandemia. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos algunas de las variables que están relacionadas con la capacidad que la gente tiene para enfrentar este virus. Por ejemplo, vemos en el recuadro superior derecho al porcentaje de población que tiene 60 años y más, y vemos cómo no es una distribución homogénea. Mientras que, por ejemplo, en partes de Sonora o en Tamaulipas puede haber mayores proporciones de personas mayores a 60. En estados como Chiapas o como la mayoría de Campeche, estas proporciones son menores. Sabemos que los mayores de 60 años tienen una vulnerabilidad más grande al COVID. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la gente que habla lengua indígena, que la gente que habla lengua indígena ha sido históricamente discriminada, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienen una mayor dificultad para obtener servicios de salud. Y vemos que la distribución de esta población pues es evidentemente muy distinta a aquella de la población que tiene 60 años y más. La población indígena pues más bien se concentra en el sur del país y en la península de Yucatán, aunque también hay zonas como la Sierra Tarahumara que tienen una alta proporción. Y después, por ejemplo, está la población monolingüe, ¿no? Que solo habla lengua indígena y que no habla español, y que esas personas tienen unas capacidades diferentes porque tienen menor posibilidad de comunicarse, por ejemplo, con el personal médico, si este personal médico no habla la lengua que ellos hablan. En términos, por ejemplo, de salud, tenemos también diferencias, ¿no? Hay ciudades del país y lugares del país que tienen mayor acceso a hospitales, a médicos y a camas hospitalarias que otros, ¿no? Entonces, esta distribución diferencial de los servicios de salud hace que el acceso a la salud sea diferente en cada lugar. También pasa lo mismo con algunas de las variables socioeconómicas que sabemos que afectan la vulnerabilidad de las personas. Si pensamos en la marginación como una forma
que mientras menos marginación se tiene, más capacidad de resistencia y de resiliencia se tiene, pues tenemos poblaciones de municipios que son mucho más marginadas y otros municipios que tienen poblaciones mucho menos marginadas. Lo mismo pasa con la población, por ejemplo, que no tiene derecho a servicios de salud, que es muy importante porque no nada más importa que tenga un hospital cerca, sino que tenga la capacidad de atenderse, también tiene una distribución distinta. Por ejemplo, en el caso de las poblaciones, de las viviendas que tienen un solo cuarto, que esto habla de la capacidad que tiene una familia de alguna manera aislar a un miembro de la familia que es vulnerable a COVID, o en caso de tener a un enfermo, de poder segregarlo en un cuarto específico. Las viviendas que tienen un cuarto no tienen esa posibilidad, y eso también tiene una distribución diferente en el territorio. Pasa lo mismo con la capacidad de obtener información, si lo medimos a través de los medios de comunicación que son accesibles en la vivienda, y que pasa lo mismo también si lo vemos en términos de la riqueza de los municipios, y de las formas en las que están empleadas esas personas. Todas estas variables tienen distribuciones diferentes. Incluso si hablamos de las principales comorbilidades, que sabemos que de alguna manera hacen que pueda haber complicaciones en el caso de tener un contagio por COVID, pues hay estados del país, por ejemplo, Sinaloa, donde la tasa de personas con hipertensión es mayor que en el resto del país, mientras que hay lugares como Oaxaca, donde la obesidad predomina más que en otras partes del país. Y entonces es una cosa también que tiene una distribución territorial que es diferente a medida que se va extendiendo la epidemia. Entonces, con esto en mente, habíamos formulado un índice de vulnerabilidad ante COVID-19 en México, que es un índice que está hecho a nivel municipal. Y este índice, pues la idea era ver precisamente cómo están distribuidas las diferentes vulnerabilidades. Lo presentamos hace unas semanas, pero el paso siguiente era o sea, sabemos que hay una distribución diferente en los municipios, pero hacia adentro de los municipios, en diferentes zonas metropolitanas, en diferentes ciudades, también hay distribuciones diferentes de todas estas variables que he hablado. Entonces, creímos que era viable recrear estos índices, pero para cada una de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México. Y aunque esto formalmente lo vamos a presentar la semana que entra, pues hoy les quiero adelantar algunos de los resultados que tenemos. La idea es que con esto podamos conocer la vulnerabilidad de la población y su distribución espacial, pero además que esto pueda ser una herramienta para que se puedan tomar decisiones informadas respecto a la epidemia. Simplemente me voy a detener tantito en decir lo que es vulnerabilidad, ya que nos referimos con la vulnerabilidad, que básicamente es la capacidad que tiene una persona, un grupo de personas, para anticipar, hacer frente, resistir y recuperarse de los efectos adversos del coronavirus. Y esto tiene que ver con las condiciones en términos de morbilidad, sociales, culturales y económicas que tienen estas personas. Y la vulnerabilidad, a mayor vulnerabilidad y en conjunto con otras características como la exposición y la exposición, que es el estar en el mismo lugar geográfico que el virus para ser contagiado, y la amenaza, que en este caso es el virus, entre esos elementos se construye el riesgo, que es la posibilidad de que haya una muerte, una lesión, una destrucción o un daño en un sistema, una sociedad, una comunidad o una persona. Entonces, si ustedes vieron las diferentes variables que les presenté hace un momento, los diferentes indicadores, esos están divididos en 3 dimensiones, que son una dimensión demográfica, una de salud y una socioeconómica. Y a partir de estos, ordenando y clasificando cada uno dentro de una serie de estos 3 subíndices, creamos un índice general de vulnerabilidad que representa 4 grados de vulnerabilidad. Uno de vulnerabilidad media, otro de alta, otro de muy alta y otro de vulnerabilidad crítica.
Pues bueno, este índice tiene una construcción matemática formal en la cual no me voy a detener, pero la pueden consultar en el documento que está ya publicado en la página del Instituto de Geografía y en un artículo científico dictaminado que también ya está en su versión preprint y que lo pueden buscar en la página del Instituto de Geografía. La dimensión de vulnerabilidad, las dimensiones de vulnerabilidad, como les decía, son las demográficas, que son variables que están asociadas a características de la población, de salud, que están asociadas al estado de salud de la población, pero también a la accesibilidad que tienen a servicios médicos, y la socioeconómica, que están relacionadas con el bienestar de la población en términos de su posibilidad de obtener satisfactores básicos, los derechos y la capacidad económica que tiene. Ya cuando vemos la dimensión, cada una de las dimensiones por sí mismas, por ejemplo, vemos que en el caso de la dimensión demográfica, pues hay, por ejemplo, áreas al sur de Durango y norte de Nayarit que tienen alta vulnerabilidad en términos demográficos. Esto también sucede en algunas partes, en los límites entre Oaxaca y Veracruz, en algunas partes de Guerrero, cerca de la Huasteca. Y que esta distribución es muy diferente si vemos la vulnerabilidad en términos de la dimensión de salud, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí que hay mayor vulnerabilidad en lugares como Jalisco, en algunas partes del norte del país, en algunos lugares de Nuevo León y también en la península de Yucatán. Y esta distribución también es muy diferente a la dimensión socioeconómica, donde hay más vulnerabilidad, sobre todo en el sur del país, en Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Lo que es importante aquí recalcar es que algunos de los municipios que tienen vulnerabilidad alta en alguna dimensión pueden tener vulnerabilidad alta en más de una dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, se repiten algunos como son partes de la Sierra Tarahumara, el sur de Durango y norte de Nayarit y algunas partes precisamente del sur del país. Entonces, cuando ya tenemos un índice de vulnerabilidad compuesto, que es el índice final, y que lo vemos como grado de vulnerabilidad a COVID-19, entonces aquellos municipios que tienen vulnerabilidad en 2 o 3 dimensiones van a ser aquellos municipios que vamos a considerar como municipios con vulnerabilidad crítica. Aquellos que tienen vulnerabilidades altas o muy altas en 2 o 3 dimensiones van a ser los que tienen vulnerabilidades muy altas, y aquellos que tienen vulnerabilidades medias en la mayoría de los índices van a aparecer en amarillo. Esto no quiere decir que no haya vulnerabilidad en estos municipios, simplemente quiere decir que la vulnerabilidad es menor respecto al resto del país. Ahora, esta distribución es importante y es importante aclarar también que el hecho de que se tenga vulnerabilidad crítica o muy alta no significa que se tenga vulnerabilidad en todos los aspectos. Va a haber algunos municipios que van a tener alta vulnerabilidad porque hay una muy bajo acceso a servicios de salud, mientras otros en los que van a ser otros indicadores los que jueguen. Ahora, si vemos hasta ayer lo que estaba sucediendo en el país, lo que tenemos es que cerca de la mitad, un poquito menos de la mitad de los municipios del país ya tienen contagios, ¿no? 1,139 municipios del país tienen contagio y unos 1,400 aún no tienen contagios. De los que no tienen contagios, 1,000 de estos municipios ya tienen contigüidad a municipios con contagio y solo quedan 292 municipios hasta el día de ayer que no tenían vecindad a algún otro municipio con contagio. De hecho, si ustedes ven cómo cambió entre el 25 de abril y el 12 de mayo, es un periodo de poquito más de 2 semanas, la gráfica superior les muestra cómo estaba distribuido el 25 de abril. Los verdes son aquellos que no tenían contigüidad con municipios con contagio. Vean cómo disminuye el área para el 12 de mayo en la gráfica de abajo. Entonces, eso quiere decir que cada vez se está esparciendo más, cada vez hay menos municipios que no tienen contagios y cada vez hay menos municipios que no tienen contagios y no tienen contigüidad. De hecho, ayer por la mañana, el gobierno federal presentó un plan para reincorporación a las actividades y entre las cuestiones que presentó un mapa que llamó a los municipios de la Esperanza. Esos municipios de la Esperanza, de acuerdo al gobierno federal,
son aquellos municipios en los que se puede reabrir la actividad económica, porque son municipios en los que hasta cuando habían presentado el índice, los habían presentado, no presentaban contagios y no presentaban continuidad. Esto fue ayer por la mañana. Para ayer en la noche, cuando salieron los nuevos datos de los contagios en la Secretaría de Salud, muchos de estos municipios que no tenían contagios y no tenían continuidad, ya mostraban una de dos, o continuidad, por ejemplo, aquí en el caso de Sonora, o incluso algunos de ellos ya mostraban contagios. Entonces, por ejemplo, si nos acercamos a parte de Sonora, los que están en Axurado, con rayitas, son aquellos que se considera el gobierno federal como municipios de la esperanza. Vemos que algunos se mantienen todavía rodeados de municipios que no tienen contagio, mientras que otros ya están contiguos a municipios con contagio. Si vamos aquí a Oaxaca, algunos de los municipios que había considerado el gobierno como municipios de la esperanza, no nada más son municipios que ya tienen una continuidad a contagio, sino que ya mostraron en la noche, en solo un día, comenzaron a mostrar contagios. ¿Esto qué quiere decir? Que la epidemia es dinámica, ¿no? Es un fenómeno dinámico y ese fenómeno dinámico se tiene que estar monitoreando constantemente y cualquier decisión que se tome tiene que estar sujeta a una evaluación posterior. Hacia adentro de cada uno de los municipios hay dinámicas territoriales también y todos estos indicadores de los que he hablado se comportan de manera diferenciada. Un municipio que tiene muy alto grado de vulnerabilidad o vulnerabilidad media, no quiere decir que todas las personas que están dentro de ese municipio están sujetas a al mismo grado de vulnerabilidad, sino que va a haber una distribución diferenciada. Entonces, para eso, igual un grupo de académicos del Instituto de Geografía y de otras dependencias de la UNAM, creímos en la necesidad de generar un índice de vulnerabilidad para todas las zonas metropolitanas del país, para 59 zonas metropolitanas del país. En tomamos en cuenta indicadores que son similares a los que habíamos tomado para los municipios del país, pero que están disponibles a una escala que se llama Área Geográfica Estadística Básica, que son pequeñas unidades de territorio. Entonces, tomamos en cuenta la densidad de la población, el porcentaje de personas adultas mayores, el porcentaje de población hablante de lengua indígena, la población monolingüe, es decir, la población que no habla español y que habla alguna lengua indígena. Generamos 4 indicadores de accesibilidad a camas hospitalarias, a camas en unidades de cuidados intensivos, a médicos generales y a personal de enfermería. Y este índice de accesibilidad es un índice muy robusto porque no nada más considera el número de personal médico, de enfermeras o de camas, sino que los pondera relativos al tamaño de la población, pero también a la distancia a la que se encuentran. Y finalmente, en la dimensión socioeconómica, tomamos en cuenta el índice de marginación, pero a nivel urbano, el porcentaje de la población que tiene un empleo, la densidad de los empleos que hay en cada una de estas áreas, el porcentaje de viviendas que solo tienen un cuarto y también la capacidad de la población de una área geográfica estadística básica para obtener información. Y entonces, si vemos los resultados para por ejemplo, para la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues nos damos cuenta que también cada una de estas variables tienen una distribución territorial diferenciada. Entonces, por ejemplo, mientras la densidad de población es mayor en lugares como Netzahualcóyotl o en Naucalpan, en el caso de la población que tiene 60 años o más, pues esta está mayormente concentrada hacia los municipios, hacia las alcaldías centrales de Ciudad de México. Otras variables como la población que habla lengua indígena se concentran hacia la periferia de la ciudad. Y en el caso de la Ciudad de México, pues la población que no habla español en realidad es una variable que podría tener poco peso comparado con otras zonas metropolitanas. De igual forma, la accesibilidad a la infraestructura y al personal médico y de enfermería
pues es diferente en diferentes áreas de la zona metropolitana. La mayor accesibilidad se encuentra en el centro de la ciudad. En medida que uno se aleja hacia la periferia, esta accesibilidad disminuye, aunque hay ciertos nodos donde aumenta dicha accesibilidad. Y lo mismo pasa con las diferentes variables de la dimensión socioeconómica. Entonces, el índice de marginación se comporta del centro hacia la periferia de la ciudad, la densidad de la población ocupada, es decir, la gente que está empleada, pues es mayor hacia las alcaldías centrales de Ciudad de México, la población, los empleos que hay dentro de cada uno de los AGEPs están concentrados en el centro de la ciudad, y en cambio las viviendas que tienen un solo cuarto, pues se concentran hacia la periferia, particularmente en el área de Chalco Solidaridad y algunos otros municipios que están cerca de ahí. La capacidad que tiene la gente de acceder a medios de comunicación también se da de oriente a poniente, ¿no? En el poniente de la ciudad hay más acceso y hacia el oriente hay menor acceso. Entonces, cada uno de estos indicadores urbanos los representamos nuevamente en dimensiones. Entonces, tenemos una dimensión demográfica que no necesariamente que es distinta a la dimensión de salud. Vemos que en la dimensión salud pues hay un patrón muy, muy claro del centro hacia la periferia, que es similar además también al de la dimensión económica en términos de vulnerabilidad. Cuando ya juntamos todas las variables en un solo índice final de vulnerabilidad, lo que tenemos es pues un patrón que es centro-periferia, donde los mayores grados de vulnerabilidad los vamos a encontrar en las áreas urbanas que están rodeando a Ciudad de México, y la menor vulnerabilidad la encontramos hacia el centro de la ciudad. Si lo vemos en términos de población, lo que vemos es que en los niveles más bajos de vulnerabilidad no hay mucha población, y que en cambio, a medida que aumenta la vulnerabilidad, aumenta la población que está expuesta. Esto también lo podemos separar entre, por ejemplo, las personas que viven dentro de Ciudad de México y las personas que viven dentro de los municipios del Estado de México. Y pues es claro que en la Ciudad de México hay una distribución mucho más homogénea en términos de cuánta población hay en cada uno de los grados de vulnerabilidad, respecto al Estado de México, donde la mayoría de la gente se concentra en los niveles críticos de vulnerabilidad. Voy a aprovechar este momento para decir que es muy importante anotar que la vulnerabilidad a nivel de área metropolitana no es comparable con la vulnerabilidad de la que estamos hablando a nivel municipal, porque para el índice a nivel municipal estamos contemplando todos los municipios del país, y entonces sí es una vulnerabilidad respecto al resto del país. En el caso de las zonas metropolitanas, un municipio con vulnerabilidad crítica en la zona metropolitana de la Ciudad de México podría ser menos vulnerable que, por ejemplo, uno que esté en la zona metropolitana de Oaxaca, porque los cálculos están hechos respecto a los valores para cada una de las zonas metropolitanas. Ya lo tenemos también esto listo para la zona metropolitana de Guadalajara, y entonces lo que vemos es este patrón, que también es un patrón centro-periferia. Vemos que también aumenta el número de gente en los niveles muy alto y crítico de vulnerabilidad respecto a la zona metropolitana de Guadalajara, que en la zona metropolitana de Monterrey también ya lo tenemos preparado. Tenemos esta parte de la carretera que llega a Monterrey, que tiene muy altos niveles de vulnerabilidad, mientras que el centro de la ciudad tiene, y algunas partes hacia las orillas tienen menores valores. Y también, bueno, tenemos que hay una mayor cantidad de población que está en los niveles muy altos y críticos. Si vemos Puebla, pues tiene un comportamiento también, si ven, se repite este comportamiento que es centro-periferia, aunque por supuesto hay unos nodos en la periferia donde la vulnerabilidad baja considerablemente. Aquí en Puebla hay una gran diferencia en términos de que hay una distribución más homogénea en los niveles altos, muy altos y críticos de vulnerabilidad en cuanto a la población que se encuentra en cada uno de ellos, pero también en el grado medio de vulnerabilidad pues solo hay poco más de 200,000 personas. Entonces, para terminar, pues me gustaría simplemente decir que es importante tener en cuenta que la distribución de la epidemia es un fenómeno que es dinámico, que va cambiando constantemente.
que la vulnerabilidad de la población es diferente en cada lugar. O sea, cada sitio tiene vulnerabilidades o sumas de vulnerabilidades que son distintas y que estas también cambian de escala a escala. No es lo mismo la vulnerabilidad a nivel municipal para todo el país que la vulnerabilidad a nivel local para cada zona metropolitana. Y entonces que las decisiones y las estrategias que se tomen a nivel nacional, que suelen ser con información estatal y municipal, tienen que ser estrategias generales que deben estar sujetas a una evaluación constante por el propio dinamismo del fenómeno, de la epidemia, y que las decisiones que se toman a nivel local, a nivel de área metropolitana, pues son mucho más específicas, deben considerar condiciones locales y las diferencias respecto a la distribución territorial en cada lugar. Por supuesto, también sujetas a evaluación constante. Pues simplemente antes de terminar y despedirme, me gustaría simplemente decir y agradecer nuevamente a todo el personal del Instituto de Geografía que está colaborando en la elaboración de este índice de vulnerabilidad urbana para zonas metropolitanas. Se trata de más de 30 académicos que están participando activamente, a todas las personas que participaron en la elaboración del índice de vulnerabilidad urbana, que es a personal académico tanto del Instituto de Geografía como de la Coordinación de la Investigación Científica, del Instituto de Geofísica, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Medicina y del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, pues esperando que esta información que estamos generando y esto de conocimiento que estamos generando sobre la vulnerabilidad tanto en el país como en las zonas metropolitanas sea útil para los tomadores de decisiones en términos de la estrategia para llevar a cabo, para resolver esta epidemia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Sería todo por mi parte.